Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de www.radioimparcial.com o a través de Imparcial TV. También nos están viendo. Ya le damos la bienvenida a Diego Moraes. Muchísimo gusto te recibimos. Un placer, Diego, contar con tu presencia hoy aquí. Al contrario, Andrea, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo grande para toda la audiencia. Bueno, antes de comenzar a dialogar, Diego Moraes es licenciado en letras, es escritor, editor, investigador, es gestor cultural. Junto a Guillermo Lócar escribió varios volúmenes de colección de los libros del programa televisivo Voces Anónimas. Es autor de numerosos libros, entre ellos Bestiario del Salto Oriental, Figari el Masón, Enseñanzas Iniciáticas de su Antropología Filosófica, Maestros del Esoterismo en el Río de la Plata, que es el libro que vamos a estar hoy analizando, y Antimasonería 1717-2017. Su libro, Maestros del Esoterismo en el Río de la Plata, es un estudio inédito en el campo del esoterismo del Río de la Plata. A través de una serie de ensayos, el texto propone el repaso cronológico de la vida y de la obra de los más importantes esoteristas de Montevideo y de Buenos Aires, para dar a conocer sus pensamientos, sus conocimientos y experiencias iniciáticas. En este libro se incluyen referencias a escuelas, disciplinas y creencias múltiples como la alquimia, el espiritismo, el martinismo, la masonería, el gnosticismo, el hermetismo, el misticismo, la magia, el cabalá, el rosacrucismo, la filosofía templaria y muchos más. Es un libro muy ameno, accesible, que además tiene la virtud de remover esa veta espiritual en la que transitamos por la vida. Y Diego Moraes tiene el don como escritor de llevarnos con suavidad por sus páginas, las que van atrapando lentamente y nos llevan a descubrir el esoterismo en el Río de la Plata, del que somos parte, para así introducirnos en un mundo poco conocido para la mayoría, excepto para los iniciados en el camino esotérico o los estudios de esoterismo. Muy bienvenido, ahora sí, Diego, no lo hago más largo. No, por favor. Pero es un poquito porque para el que nos está escuchando entrar en la temática, ¿no? Y yo voy a confesar algo al aire. Este libro, los que nos están viendo por Imparcial TV, me lo regaló una amiga muy querida, y Diego, sin conocerme, me lo dedicó, porque mi amiga le pidió la dedicatoria, que la voy a compartir con ustedes, y dice: queridísima Andrea Calvete, ojalá que te guste este libro y que te acompañe en este camino de crecimiento espiritual. Un beso. Muy linda dedicatoria, pero me voy a detener en esta dedicatoria porque me parece que es el puntapié inicial, es la esencia de este libro, ¿no? Es un camino, este libro tiene mucho que ver con ese camino espiritual de diferentes maneras capaz que buscamos. No sé qué piensa el autor del libro, ¿no? No, está bien, es correcto. A ver, este libro en realidad es lo primero que hay que aclarar es que es una antología, y como toda antología siempre responde un poco a los criterios particulares que tiene el autor. Claro. En este caso yo lo que intenté hacer fue justamente una recopilación sumaria del trabajo de algunos de los esoteristas más importantes que hubo en Montevideo y Buenos Aires. Y digo que hubo porque yo traté de concentrarme en este libro en aquellos autores que ya están fallecidos, que no están desarrollando ahora mismo su trabajo. Y sí, como muy bien vos lo señalás, una de las constantes, podríamos decir, del trabajo de todos ellos es el de tratar de
de desarrollar o de proponer diferentes perspectivas que a lo que apuntan en definitiva es justamente a eso, ¿no? A un trabajo de promoción del desarrollo de la conciencia, del desarrollo de las aptitudes espirituales del ser humano, que tienen como último fin no solamente el crecimiento individual de cada uno de nosotros, sino en términos más amplios el desarrollo de las sociedades en las que vivimos y en perspectiva un poco más amplia el desarrollo de la especie humana en su conjunto. Pero sí, como tú muy bien lo señalás, una de las notas características del esoterismo, no solamente en el Río de la Plata, sino en diversos lugares, es justamente promover el desarrollo del crecimiento espiritual más allá de lo que uno pueda llegar a entender por este término. Y ahora te voy a meter en una aprieta. ¿No crees que va a ser así toda la entrevista? ¿Qué es para vos la espiritualidad? A ver, el esoterismo, lo primero que hay que decir es que dar una definición exacta de lo que significa o lo que es el esoterismo es algo bastante imposible. Claro. No, le invito a hacer el ejercicio a nuestros oyentes que vayan a cualquier librería de plaza. Eso es busquen muy importante. Busquen una sección esoterismo y van a encontrar de todo allí. Van a encontrar materiales de alquimia, de cabalá, de magia, de filosofía Rosacruz, pero también confuso, ¿no? Más que confuso, es un campo muy ecléctico, que es bastante difícil de definir los límites, ¿no? Claro. Va a encontrar incluso, si uno es un poco más osado, materiales de ufología, cuestiones que tienen que ver con los ángeles, incluso misterios sobre las pirámides de Egipto. Es decir, es una gran dificultad que tenemos todos quienes abordamos la temática del esoterismo, intentar encontrar una definición, y de hecho los autores han renunciado últimamente a tratar de encontrar una definición porque realmente es bastante complicado definirlo. Lo que se han tratado de hacer, o lo que se ha notado que es más conveniente hacer, es encontrar perspectivas de análisis. Encontremos alguna perspectiva para que podamos comenzar el diálogo. Exacto. ¿Te parece? Yo voy a explicar cuál es la que yo trabajo en el libro y cuál es la que a mí me convence. Está perfecto. Que es aquella que entiende el esoterismo como una forma de conocimiento. Sí. Conocimiento que se caracteriza no solamente por elementos formales, sino también de contenido. Para hacer una simplificación un poco grosera y haciendo abstracción de muchas particularidades, para que la gente nos entienda, el esoterismo podría ser definido como un camino a medio término entre la religión y el pensamiento científico o el pensamiento racional. Es decir, el esoterismo toma del pensamiento científico, incluso filosófico, el afán por el dato lógico, por los elementos racionales, incluso en muchos casos también empíricos, sin caer en el dogmatismo racionalista, es decir, la abstracción absoluta de todos los elementos relacionados con la fe y con la espiritualidad. Y tiene también elementos de la religión, que tienen que ver justamente, con el poder de la intuición, con el poder de la fe, sin caer en el polo opuesto que es el fideísmo, es decir, la abstracción de toda base racional o empírica. Suelen decirse, hay algunos autores que trabajan sobre este concepto, Antenor Dalmonte, que fue un esoterista, uno de los que aparece aquí, uno de los autores que estaba justamente contenido en la biografía. Él, cuando hacía la definición del esoterismo, él decía que el esoterismo es aquel conjunto de prácticas o aquel conjunto de disciplinas que invitan al ser humano a ejercitar en igual medida no solamente sus aspectos racionales, no solamente la inteligencia racional, sino también la inteligencia intuitiva. ¿Sí? Eso por dar una definición formal de dónde teníamos que posicionarnos para entender este fenómeno. Desde el punto de vista de los contenidos, lo que hablábamos en la introducción, una de las características del pensamiento esotérico es utilizar esta forma de conocimiento para el desarrollo individual, para la evolución y para el crecimiento interior de cada uno de nosotros, y por término más amplio también el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, por ejemplo, si yo te preguntara cuáles, a tu modo de ver, son las principales vertientes, podríamos enumerar una de las tantas que nombré, como al empezar el libro hablamos de alquimia, de espiritismo, de martinismo, masonería, gnosticismo, hermetismo, misticismo, magia, cabalá, seguimos. Exactamente, que cada una de ellas, vuelvo a hacer la aclaración, cada una de ellas tiene sus particularidades. Por eso decía al principio que en realidad esa caracterización es una generalización bastante abstracta. Lo que trataste es de buscar, digamos, lo que tienen en común. Lo que tienen en común, y yo traté de posicionarme en el libro en tratar de rescatar el trabajo de aquellos autores
cuya trayectoria haya tenido un impacto real. ¿Por qué estos 12 hombres que han pasado, como dice acá, Oriente Eterno, una expresión familiar en las escuelas esotéricas? Exacto. ¿Por qué elegiste estos 12? Es importante esto, ¿no? Sí, en primer lugar, por eso que te decía, la idea era concentrarnos en el trabajo de aquellos autores cuya trayectoria haya tenido un impacto real, ya sea en sus contemporáneos o en aquellas personas que a posteriori han podido conocer su trabajo. Y una de las razones fundamentales por las cuales yo te confieso que cuando empecé a hacer este trabajo, mi interés primario era haber podido realizar una antología de maestros del esoterismo en el Uruguay. Claro. Pero lo que pasa es que esa diferenciación geográfica en el caso particular del Río de la Plata en realidad no tiene demasiado sentido. Claro. Yo creo que una de las riquezas del Río de la Plata en lo que tiene que ver con temas esotéricos es justamente funcionar como un conjunto, claro, ¿no? Las dos orillas del Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires, están fusionadas, todos los autores han trabajado indistintamente en cada una de las orillas. Sería bastante caprichoso poder hacer una separación geográfica, sobre todo si uno intenta mostrar lo que es una de las características más destacadas del esoterismo en el Río de la Plata, que es su diversidad. Claro. Y esto es un elemento bien importante, porque nosotros tal vez no nos damos cuenta o nos resulta un poco más familiar, pero es bastante difícil encontrar en otra parte del mundo tanta variedad, tanta riqueza de corrientes, de doctrinas y de perspectivas como existe en el Río de la Plata. Y bueno, un poco la razón de incluir a estos autores fue para tratar de ser representativo con ese campo que a mí me gustaba ilustrar. Estos 12 maestros del esoterismo del Río de la Plata son entusiastas devotos de Hermes, y quizás el principal cometido de ellos haya sido mantener encendida la antorcha de la verdad. Pero antes que me contestes esa pregunta, si es así, me gustaría que nos cuentes, porque pensemos que no todos saben quién fue Hermes Trismegisto, qué fue la corriente hermética, sus principios. Definamos eso primero para después contestar, ¿te parece la pregunta? Sí, Hermes es una figura mitológica. Hay quienes dicen que tuvo un sucedáneo real, un personaje histórico, pero eso es algo que no está comprobado. En los hechos, Hermes funciona como un personaje mitológico que funciona también como un símbolo. Y es prácticamente una personificación del conocimiento esotérico en sí mismo. Obviamente que las corrientes hermetistas, es decir, todas aquellas tradiciones que se dicen herederas de los conocimientos originarios de Hermes, algunos de ellos compendiados en algunos volúmenes, como el Kybalión, por ejemplo, que es un típico trabajo hermetista, como el Corpus Hermeticum, que es una compilación de ensayos y de documentos que vienen desde la antigüedad alejandrina, sino también, como digo, se ha transformado como una especie, por un fenómeno casi de metonimia, como en un representante del conocimiento esotérico en su conjunto, ¿no? Entonces, todos estos autores, cada uno con su particularidad y desde su disciplina, de alguna manera han tratado de contribuir a eso, a perpetuar en esta parte del mundo, en una parte del mundo relativamente joven en términos históricos, una tradición milenaria que originalmente fue creado en otros lugares del mundo. Ninguna de estas corrientes es absolutamente originaria del Río de la Plata, si bien muchos autores han tratado de innovar en alguna de esas corrientes, y que todos ellos tienen de alguna u otra manera la figura de Hermes como un referente más o menos explícito. Pero en definitiva, esa era un poco una metáfora que jugábamos en el libro, el hecho de considerarlos una especie de caballeros de Hermes en esta parte del mundo. Y que intentaron todos de alguna manera mantener esa antorcha, como te preguntaba, de la verdad. Sí, en el Río de la Plata podemos analizar de muchas maneras cuáles son las razones de por qué se ha dado esa variedad. Una de ellas tiene que ver con los fenómenos inmigratorios que se han producido en esta parte del mundo, que han permitido llegadas de personalidades de naciones y de épocas muy diversas, muchos de ellos con intereses espirituales y con ganas de desarrollar en esta zona del mundo sus trabajos y sus desarrollos. Y tiene también que ver con eso que referíamos recién, el hecho de que es una zona del mundo particularmente joven en términos históricos, y que muchos de ellos se dieron cuenta de que tal vez trabajando en esta parte del mundo tenían posibilidades de hacer un camino con mayor impacto del que hubiesen desarrollado en otros lugares.
Claro. Y esa es la razón por la cual muchos de los esoteristas que están compendiados en el libro, no todos ellos son nacidos en el Río de la Plata. Hay algunos que llegaron de España, otros de Italia, algunos que han venido de lugares un poco más lejanos, pero bueno, todos ellos tienen como afán final, y esta sí es una nota tal vez más característica y propia del esoterismo rioplatense, trabajar con el concepto de la verdad, claro, ¿no? De la verdad en términos no fácticos, no materiales, sino en términos espirituales, ¿no? La alineación y el balance en el camino de la búsqueda. En el camino capaz. de la búsqueda, exactamente. ¿Te parece que esa búsqueda, esa antorcha de la búsqueda de la verdad sigue encendida? Sí, la búsqueda sigue encendida. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos, y sería bastante desalentador, descorazonador, claro, incluso creer que eso no siga siendo así. La realidad es que la búsqueda del camino de la verdad, tal como lo han manifestado sus pioneros, es un camino sin fin, necesariamente. Claro. El hecho de que no hayamos llegado a determinados consensos, de que no hayamos llegado como sociedad, y en muchos casos también como individuo, a lograr determinados parámetros, determinados códigos y valores de vida que nos permitan armonizar de mejor manera con nuestra naturaleza, no es un obstáculo para hablar de la validez de esa búsqueda permanente que ha tenido el esoterismo. Yo sí creo que esa búsqueda sigue encendida, y el hecho de que, bueno, diera la impresión en estos momentos de que, bueno, tal vez nos estamos alejando un poco de esa meta, creo que es tal vez para los esoteristas un aliciente más para reforzar ese trabajo y para redoblar los esfuerzos. Para seguir trabajando. Claro. Te invito, Diego, a hacer una breve pausa para después sí ya adentrarnos un poquito en cada uno de ellos. ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa y quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28 y enseguida volvemos. Nuestras líneas de comunicación 098 88 28 28, mensajes o WhatsApp, y las clásicas líneas de Imparcial 2924 15 14 y 2924 28 28, y en Facebook Andrea Calvete, Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090 AM, hablando con Diego Moraes sobre su libro Maestros del Esoterismo en el Río de la Plata. Y son 12 personajes, vamos a entrar, si podemos, a los 12. Por ejemplo, uno de los personajes más conocidos por todos es Francisco Piria, el primer alquimista de América Latina, uno de los precursores del esoterismo del Río de la Plata. ¿Cómo se acercó al esoterismo? No hay una certeza absoluta de cuál fue el acercamiento de Piria al esoterismo. Suele decirse que, esto sí hay constancia histórica, de cual cuando él era muy niño, su papá sufrió un accidente, naufragó en una embarcación y falleció, y su mamá no podía cuidarlo y lo envió de vuelta a Italia para que fuera allí criado por un tío suyo, que era monje jesuita. Y bueno, por esa vinculación tan particular que tenía la orden de los jesuitas en su momento, como custodios o como supuestos custodios en todo caso de los conocimientos que heredaron de la antigua orden del Temple, suele decirse que tal vez fue por allí en donde Piria pudo haber comenzado sus primeras camino. Armas, claro, en esta serie de conocimientos. El hecho es que Piria es, por esa la razón de que él abría de alguna manera los capítulos de este libro, es que es el primer esoterista realmente de importancia que tenemos conocimiento que haya nacido en esta parte del mundo, y de alguna manera ha marcado un poco de escuela en cuál es la forma en la cual los esoteristas de esta parte del mundo se han posicionado respecto de estas temáticas, ¿no? Es decir, hay otras partes del mundo en donde uno podría encontrar personajes con un desarrollo espiritual más individual, más introspectivo, más reflexivo. Piria marcó una escuela en esta parte del mundo en el hecho de aplicar esos conocimientos al desarrollo de no solamente material que él mismo tenía, sino también al crecimiento de la sociedad en la cual estaba inmerso. Y esa sí es una característica bien particular del Río de la Plata, ¿no? Todos los esoteristas han tenido un afán o una voluntad
de ayudar o de acompasar su propio crecimiento con el crecimiento de la sociedad y del lugar en el que estaban inmersos. Y bueno, fue practicante de tal vez una de las disciplinas dentro del campo del esoterismo más conocidas por todos, que es la alquimia, y en particular una de las vertientes de la alquimia, que es lo que se conoce como la alquimia espiritual. Es decir, que es un trabajo que no tiene tanto que ver con esa transmutación de metales y operación con los elementos. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver justamente con el utilizar esas transformaciones de elementos como metáforas o como símbolos de las diferentes etapas del crecimiento individual, de la conciencia y del espíritu de cada uno de nosotros. Tú decías y explicabas que profundizó los conocimientos esotéricos cuando entra a la Gran Logia de la Masonería en Uruguay y comienza también ahí a profundizar estos conocimientos. Sí, él tuvo un pasaje muy fugaz en realidad por la masonería uruguaya, y tuvo un pasaje también bastante controvertido. De hecho, hay uno de sus libros, Pilla también fue pionero en eso dentro de los esoteristas del Río de la Plata, que fue un autor que publicó mucho, escribió mucho. Esa es una característica del esoterismo rioplatense, que es un esoterismo letrado, ¿no? Los autores han escrito muchos textos, y hay un libro en particular que se llama Un pueblo que ríe, que lo publicó con un seudónimo, en donde él hace una serie de apreciaciones bastante críticas, no solamente respecto de su pasaje por la masonería uruguaya, sino también apreciaciones generales sobre la institución. De todos modos, es evidente que en aquel momento en donde la oferta esotérica que había en el medio no era para nada importante, de hecho Piria fue, como decíamos, uno de los pioneros, el haber tenido la oportunidad de acercarse a la masonería y de entrar en contacto con la forma que tenía la masonería en aquel momento, que era una masonería mucho más de perfil filosófico y reflexivo que la que tiene hace unas décadas, por ejemplo, en donde tal vez se ha privilegiado más los aspectos políticos y operativos. Es indudable que encontró allí un campo bastante fértil para su trabajo. Ahora sí, pasamos a Pitamiglio, si te parece. Sí, yo lo voy pasando rápidamente porque en realidad quisiera que me nos hables de todos, ¿no? ¿Qué legado nos dejó ahora sí Pitamiglio? Pitamiglio tenía también, como parte de eso que decíamos recién, ¿no? De ese afán de actividad social de los esoteristas rioplatenses. El esoterismo rioplatense es un esoterismo más bien práctico, ¿no? Fue un hombre muy vinculado a la vida pública uruguaya. Es decir, recordemos que Pitamiglio ocupó cargos públicos, fue amigo de personalidades prominentes de la cultura uruguaya, era íntimo amigo de Baltasar Brum, por ejemplo, y marcó un poco escuela un poco por su personalidad también, un personaje muy excéntrico, muy controvertido, muy estigmatizado también en su momento. Marcó un poco escuela en eso de no ocultar el trabajo esotérico, sino presentarse explícitamente para la sociedad como un esoterista. Claro, en ese momento hoy es algo tal vez bastante más común, tal vez los prejuicios son menores. En su momento no era eso para nada frecuente, y esa magnífica construcción que dejó allí en lo que era la Rambla Gandhi de Montevideo, ¿no? Decorado no solamente con motivos artísticos en general. Recordemos que él, por su tradición italiana, son notorios los motivos de italianos que hay en ese castillo, pero también la referencia permanente a un montón de símbolos esotéricos, y en particular a una de las tantas vertientes que uno puede reconocer dentro de la alquimia, que era lo que se conoce como la vía húmeda, ¿no? Para explicarlo rápidamente, suele decirse que los alquimistas tienen en 2 o 3 grandes vías o metas para desarrollar su trabajo. Hay una que se conoce como la vía instantánea, de la cual se ha escrito muy poco, y se dice que son muy pocos los autores que han logrado esa forma de transmutación casi espontánea. Hay otra que se conoce como la vía seca, que es un trabajo operativo muy intenso, muy rápido, que se logra muchas veces en pocos meses, pero para lo cual hay que estar muy bien preparado y estar muy bien asesorado para realizarla, porque si no, esas operaciones mágicas pueden ser perjudiciales para el propio agente que las manipula. Y después hay una tercera vía, que es tal vez la más común, y de la cual ha escrito mucho un autor que
que seguramente él tuvo oportunidad de conocerlo directamente o tal vez a raíz de alguno de sus precursores, que era Fulcanelli, que habla de la llamada vía húmeda, ¿no? Del trabajo de la vía húmeda, que es un trabajo de elaboración doctrinaria, personal, pero también de influencia en el entorno, que demora mucho tiempo, que lleva un proceso muy largo, pero que bueno, uno tiene un poco más de margen para la operación sin incurrir en demasiados riesgos. Y bueno, la forma general de ese castillo, que tiene una forma muy parecida a un barco, con la victoria de Samotracia puesta en la proa, que era un mascarón de proa que se solía ponerse en los barcos, de cara al mar, bueno, era todo un símbolo de cuál era el trabajo, el método que él utilizaba para realizar sus ejercicios. Ahí está. El Santo Grial, tú comentás que pudo haber estado en manos de Pitamilio. Sí, es una de las tantas leyendas, claro, que se maneja, ahí ¿no? es un campo en donde de alguna manera tocan lo que tiene que ver con las tradiciones esotéricas, con todo el universo de los mitos, de las leyendas y de las supersticiones urbanas. El caso de Pitamilio es muy característico también en ese sentido, en el hecho de que la cantidad de leyendas atribuidas a Pitamilio, un poco también por la serie de contactos que él como personalidad destacada era capaz de tener. Bueno, una de las tantas leyendas que se cuentan es justamente que el Santo Grial, que tampoco sabemos exactamente qué era el Santo Grial, si era una copa, si era una capa, si era una espada, si era nada más que un símbolo. Suele decirse que en determinado momento, luego de muchos peregrinajes por diferentes lugares del mundo, pudo haber estado alojado un tiempo en ese castillo, en el castillo de Pitamilio. Es muy interesante como lo narras, pero no lo vamos a adelantar para que lean el libro. Está bien, pero lo dejamos así porque si no, la gente al final no lo va a leer. Yo quiero que lo lean. Está bien, yo quiero que lo lean. Pero les adelantamos, le dejamos la pimienta ahí puesta para que lo lean. Es una historia bastante conocida. Pero bueno, pero está muy bien narrada. Y lo que te decía, el Santo Grial representa algo más de lo que tiene que ver con lo que conocemos a través de la tradición cristiana, ¿no? Capaz que tiene que ver también con otras tradiciones, con otras culturas, con otros conocimientos. Sí, claramente. Hay René Guénon, por ejemplo, que es un autor, tal vez uno de los esoterólogos, es decir, uno de los estudiosos del campo esotérico, tal vez de los más conocidos y seguramente de los más importantes del siglo XX. Él dedica muchos trabajos, muchos de sus libros al estudio del Santo Grial, y justamente una de las cosas que él intenta explicar es que ese símbolo, si bien aparece incorporado dentro de la tradición cristiana y dentro de la tradición occidental en particular, en realidad puede ser interpretado como un símbolo mucho más universal. Digo esto para entender que tal vez las leyendas de que el Santo Grial pudo haber estado en Montevideo y pudo haber estado alojado como forma de protección en esta parte del mundo, bueno, tal vez la leyenda no habla exactamente de esa copa en la que suele decirse que se recogió la sangre de Cristo cuando fue crucificado, sino que tal vez es un símbolo de la manera en que él supo ser un custodio de una tradición y de un conjunto de leyendas milenarias de la cual era un consciente partícipe, ¿no? En esto son también muy parecidos tanto Pitamilio como Piria, en el hecho de ser autores perfectamente conscientes del rol que ocupaban en el contexto del campo esotérico del Río de la Plata. No eran autores que se preocuparan por estos temas de forma liviana, sin más pretensiones que la de aportar su granito de arena. Tenían pretensiones de ser fundadores y de hecho su trabajo demuestra que lo hicieron con bastante éxito. Con bastante propiedad. Con bastante propiedad, claro. Te invito, Diego, a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Se quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28 vía WhatsApp y continuamos enseguida en Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, dialogando con Diego Moraes sobre su libro Maestros del Esoterismo en el Río de la Plata. Y nos quedan muchos maestros por descubrir. Dalmonte, uno de los mayores defensores del esoterismo masónico. ¿En qué se basó el esoterismo masónico? Y además, dentro de la propia masonería, fue un hombre que tuvo mucha resistencia. ¿Por qué? Bueno, justamente porque digamos que la época en la cual a Antenor Dalmonte le tocó actuar,
en donde él desarrolló tal vez la parte más importante de su trabajo, se produjo en un momento en donde claramente la masonería uruguaya no tenía entre sus prioridades la profundización de los temas esotéricos, claro, ¿no? Sobre todo en la última etapa del trabajo de Dal Monte, que correspondió con la época de la dictadura aquí en Uruguay. Bueno, claramente los intereses de la masonería estaban en otro lugar, en la resolución de grandes problemas sociales y en la resolución de algunos problemas internos o algunas divisiones internas ocasionadas justamente a raíz de ese contexto tan particular. Y como tal, la voz de una persona para quien tal vez la mayor preocupación consistía en lograr que la masonería uruguaya en aquel momento pudiera reencontrarse con sus fuentes esotéricas y con la vieja tradición esotérica a la cual originalmente debió haber pertenecido. Bueno, yo no diría que fue controvertida, diría que fue el trabajo de Dal Monte en su momento fue bastante ignorado, ¿no? Dal Monte es hoy un autor muy respetado, no solamente en Uruguay, sino en Argentina y también en España por sus trabajos esotéricos. Su obra se está leyendo hoy su abundante obra se está leyendo con mucha atención, pero bueno, en su momento prácticamente que su prédica fue una voz en el desierto. Claro. No encontró demasiados ecos en aquella cosa que él intentaba predicar, y que también tuvo la particularidad, hay que recordar que Dal Monte fue un autor que sus primeros trabajos no estaban vinculados con la masonería directamente. Claro. Él estuvo asociado a otra organización que era la Sociedad Teosófica, claro, que también es una de las organizaciones o instituciones esotéricas más importantes en el mundo occidental y también en el esoterismo oriental, que tuvo en su momento aquí en el Río de la Plata un auge muy importante. Hay una gran cantidad de intelectuales, pensemos en José Ingenieros, en Leopoldo Lugones, en Roberto Art, fueron todos autores que pertenecieron a la Sociedad Teosófica, y Antenor Dal Monte también se sintió muy cautivado por esa serie de pensamientos, ¿no? El trabajo de Blavatsky, que es una de las autoras principales, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, que buscaba encontrar en el conjunto de tradiciones esotéricas una nota común, un elemento común, lo que yo llamaba la tradición esotérica, la tradición primordial, la tradición innata. A él le llamó muchísimo la atención en su momento. Luego él evolucionó a raíz de su contacto con la masonería, y comenzó a predicar una cosa diferente. Él empezó a decir que en realidad él estaba un poco equivocado en ese planteo original y que un estudio más serio de la masonería tendría que llevar a la conclusión de que hay algo que es específico, ¿no? Que la masonería tiene una forma de esoterismo que es específico de la masonería y que no comparte con ninguna otra organización más, y que tiene que ver, como todos sabemos, con, bueno, todo ese conjunto de símbolos y de alegorías relacionados con el arte de la construcción. Claro. ¿No? Eso es algo que es propio de la masonería y que no comparte con ninguna otra organización. Todo ese trabajo de cambio de perspectiva, toda esa reelaboración y en muchos casos esa asunción de sus propios errores o de sus propios tropiezos en la formulación de su trabajo, bueno, se produjeron en un momento, como digo, en la cual claramente no había una audiencia demasiado proclive a escucharlo, ¿no? a escuchar este pero autor. Es un autor muy interesante y bueno, no solo ha escrito mucho, sino que fue un autor que tenía su propia imprenta y una propia editorial, la famosa editorial Anumati, claro, que fue tal vez la primera y única editorial de contenido 100% esotérico que hubo aquí en Uruguay. En Argentina hubo otras experiencias, como la editorial Kier, por ejemplo, pero en Uruguay la primera editorial de contenido 100% esotérica fue la editorial Anumati, que fue fundada por Dal Monte. Tenía también una revista, la revista Lumen de Lumine, se llamaba, que también versaba sobre temas de no solamente de masonería, sino de teosofía, de magia, de cabalá en general. Y es un autor que también en este sentido siguió de alguna manera el común denominador de muchos de los esoteristas del siglo XX, que fueron autores que no lograron enriquecerse con su trabajo. Claro. ¿Sí? No estoy diciendo con esto que quienes sí que haya otros autores que se hayan enriquecido, pero algunos otros pudieron hacer un poco más sustentable su trabajo. Claro. A Antenor Dal Monte le costó sangre, sudor y lágrimas
su prédica, su trabajo. Él invirtió su propio capital, llegó a empobrecerse y hasta en determinado momento su maquinaria fue embargada, porque por mucho esfuerzo que él le ponía, realmente en su momento no encontraba los lectores que quería. No tenía vientos a favor en ese momento. Pero es un autor bien interesante y yo lo recomiendo enfáticamente. Nos quedan 10 minutos de programa y ojalá podamos tocar un poquito de cada... Dale, vamos a hacer dejar la chispa encendida para que te sigan en el libro. Messier Yoyani, un judío errante en Montevideo, que se conmemoraron hace poco 50 años de su fallecimiento, un hombre cosmopolita que conoció muchas ciudades en el mundo, como la palma de la mano, pero llegó acá al Río de la Plata. ¿Por qué? Bueno, es otro de los tantos misterios que rodean la vida de Yoyani, que aclaro que le llamamos Yoyani porque fue el nombre con el que se lo conoció a este rabino, que no sabemos exactamente cuándo nació, no sabemos exactamente en dónde nació, no hay muchos datos sobre su vida privada, ni cuáles fueron los motivos que lo llevaron a desarrollar su actividad. Era un cabalista, es decir, una persona que se dedicó a trabajar dentro del misticismo o dentro de las corrientes esotéricas de la tradición hebrea. Tenía un pensamiento muy particular, Yoyani, ¿no? Era un rabino que también tuvo unas formulaciones que iban bastante a contrapelo de las formulaciones cabalísticas más importantes del momento. Tal vez algunos de los oyentes han oído hablar en algún momento de Gershom Scholem, tal vez el cabalista más importante del que tengamos noticias, que él decía que la Kabbalah es el misticismo de la tradición hebrea, ¿no? ¿Qué es la Kabbalah? El cabalista es un místico de la tradición hebrea, y Yoyani tenía un enfoque mucho más racionalista, mucho más laico, si se quiere. El pensamiento de Yoyani era básicamente que en realidad Dios no importa demasiado, lo que importa es el conocimiento de Dios y el desarrollo de la inteligencia y de los métodos racionales por lo que uno atraviesa para llegar al conocimiento de Dios. Un pensamiento que también en su momento fue muy controvertido y que hoy goza de un prestigio cada vez mayor en el mundo, y que, como digo, por razones que se desconocen absolutamente, hacia principios de la década del 50 se vino a vivir a Uruguay, supuestamente traído por algunos de sus discípulos que habían estudiado con él en Israel, y se quedó aquí hasta el día de su muerte, que ocurrió en el año 1968 en Durazno, mientras estaba dando un seminario en el interior. Y hace pocas semanas se celebró una hashkará, es decir, una ceremonia de homenaje por los 50 años de su fallecimiento. Pero es un autor que también, como digo, no nació en el Río de la Plata, sino que desarrolló su trabajo aquí. Es un placer escucharte, pero voy a aclarar, porque se nos van a acabar los minutos y no vamos a poder terminar de enumerar a estos 12 autores, que este libro es, así como lo oyen a Diego hablar, que es una maravilla, el libro es exactamente igual de bello, así que los que no puedan terminar de escucharte sobre la explicación y el comentario de estos autores, ¿dónde pueden adquirir el libro? Están en cualquier librería, sí, está en cualquier librería. No, porque seguramente se van a quedar con las ganas de que les sigas contando. No, que normalmente... y el libro es tan ameno como tú pero es natural en persona, ¿no? que en los pocos minutos que uno tiene a veces en un espacio radial es muy difícil. Es difícil, sobre todo poder abarcar... Cuando se trata de biografías de tantos autores y de corrientes tan diversas. Roberto Ruggiero Grimaldi, el reformador de la Fraternidad Rosacruz, más Hendel, lo conocieron como alguien que vivía entre dos mundos. ¿Por qué? El frater Roberto Ruggiero Grimaldi. Sí, él pertenecía a una de las tantas corrientes rosacruces que hay. Para quienes también no lo conozcan, tal vez sería necesario dar un paso hacia atrás. La Fraternidad Rosacruz es una de las tal vez también organizaciones esotéricas más importantes del mundo. Pertenece al subgrupo de lo que se conoce como el esoterismo cristiano, que tiene entre sus textos fundadores libros como Las bodas alquímicas de Christian Rosacruz, por ejemplo, que habla de un grupo de iluminados que luego de haber recibido una serie de
de conocimientos, se abarcaron la misión de desperdigarse por la faz de la Tierra y volcar esos conocimientos a la humanidad para lograr que la humanidad creciera y mejorara. A raíz de ese mito original que data ya de unos tantos años, se fueron fundando en determinados lugares del mundo un montón de otras organizaciones que se dicen herederas de esa tradición Rosacruz original. Ruggero Grimaldi fue uno de los fundadores de la Fraternidad Rosacruz Max Heindel, ¿no? Que es que tuvo una vida bastante corta en Uruguay. Realmente no tengo claro si sigue existiendo actualmente. Sé que existe algo que se llama el Santuario Rosacruz, que es gestionado por algunos antiguos discípulos de Ruggero Grimaldi, y que bueno, actuó también un poco en dupla con Irene Gómez, que era su esposa, que fue una de las fundadoras del movimiento Rosacruz Max Heindel en el Brasil, ¿no? Ellos trabajaron juntos en Montevideo. Luego, por vicisitudes de la vida, se separaron, y el trabajo que Ruggero Grimaldi estaba haciendo aquí en Montevideo, su esposa o su ex esposa lo terminó haciendo en Brasil, y bueno, hoy en día es considerada tal vez una de las iniciadas mujeres más importantes de Latinoamérica en su conjunto. Suele decirse que era un personaje muy particular, muy especial, que se le hacía un poco de injusticia al hacer referencia de que estaba como despegado de este mundo, suele decirse. Él iba un poco más allá. Él estaba realmente entre dos mundos, entre dos cielos. Algunos de sus discípulos, para ilustrar su trabajo, hacían referencia a una de las láminas del tarot, que tal vez alguno de los oyentes... Loco, capaz. No, la del horcado. La del horcado, ¿no? Que es un personaje que algunos lo han visto que es una persona que está colgando con los pies hacia arriba. Entonces suele decirse que Ruggero Grimaldi actuaba un poco así, ¿no? Su piso en realidad estaba en el cielo. Era una persona que permanentemente estaba como pisando y caminando en el cielo, y que tocaba el piso únicamente con la cabeza, es decir, con el pensamiento, nada más que para hacer algún tipo de reflexión. Increíble. Bueno, estamos en los últimos minutos, quizás no nos dé para seguir. Me pareció muy interesante que este libro al final tiene un glosario que súper útil para el lector, ¿no? Porque se utilizan muchos términos en los cuales quizás para el lector es fundamental. ¿Cómo se te ocurrió la idea de este glosario al final? Bueno, lo que pasa es que fue una decisión editorial, en realidad, que la conversamos mucho con Joaquín Otero, que es el editor de Ediciones B Uruguay, que es con quien publiqué yo este trabajo. Una de las cosas que notábamos era que, bueno, justamente por tratarse de una temática tan específica y que no todas las personas necesariamente podían llegar a entender la terminología, que si nosotros nos poníamos a explicar todos y cada uno de los términos al interior de los capítulos, eso podría llegar a volverse un poco engorroso para el lector. Entonces la solución que se nos ocurrió fue presentar la información en primer lugar que nos interesaba, y colocar al final un apéndice con una serie de términos que, bueno, orientaran al lector de repente en algún concepto que no le quedó tan claro. Pero está muy bueno porque así le abrís el espectro a una persona que de repente quiere embarcarse a saber algo de esoterismo y no tiene mucha idea. Sí, también pusimos al final de cada capítulo una bibliografía que además de cumplir con el sentido natural y obvio de hacer referencia a cuáles son las fuentes en las que yo me basé para escribir algunos de estos capítulos, tiene también el sentido de ayudar al lector, si quiere profundizar en algunas lecturas, ya sea sobre alguno de los autores o alguna de las corrientes, tener una bibliografía a la vista a la cual poder recurrir. Perfecto. El último minuto quizás lo podemos destinar a Julio Estelardo. Él decía que la alquimia no ha muerto, que sigue vigente. ¿Qué te parece? Sí, yo... la gran dificultad que tiene el trabajo alquímico, por lo menos hasta una época reciente, era que, a diferencia de otras organizaciones, el trabajo alquímico, como en el caso de Pitamilio o el caso de Piria, puede desarrollarse de modo individual.
Claro. Es decir, por poner un ejemplo bastante obvio, la iniciación masónica necesita para desarrollarse el trabajo grupal, el trabajo colectivo, el trabajo de un grupo de personas, y el hecho de que trabaje en un grupo de personas hace que sea más fácil también seguirle la pista a esas instituciones y a los rastros que van dejando. El trabajo alquímico, por ser un trabajo más individual, por lo menos hasta una época bastante reciente, tiene esa dificultad extra, ¿no? Que es bastante difícil seguirle la pista y lograr entender cómo está la situación hoy. Yo insisto que a los efectos de este trabajo no profundicé demasiado en el estado actual de la cuestión, por una sencilla razón, y era que el hecho de que concentrarme en autores que estuvieran desarrollando hoy en día ese trabajo nos podía llevar al riesgo, en primer lugar, de revelar de repente alguna información que puede llegar a ser un poco susceptible, claro. Pero además también por el hecho de que, bueno, si analizamos autores que estén desarrollando ahora mismo su trabajo, corremos el riesgo de enfrentarnos a un trabajo fragmentario y en proceso. El hecho de trabajar con autores que ya han fallecido nos permite enfocarnos con una obra ya cerrada, ya concluida, ya podemos ver las peripecias. Una visión con perspectiva. Una visión con perspectiva. Y la experiencia demuestra de que hay un público cada vez también más ávido de interesarse por estas temáticas. Pero bueno, realmente aventurarme en otra opinión sería bastante... ha sido un inmenso placer. Se nos fueron los minutos. Se nos fueron los minutos y no hablamos de los autores argentinos. No nos dio tiempo, pero te invito, Diego, están abiertas las puertas para que vengas otro día, claro, que tengas un ratito y seguimos hablando de todos los autores que nos quedaron sin hablar, porque seguramente podríamos hacer un parte 2 de este libro y de tantos más que tenés hermosísimos para hablar. Están abiertas las puertas. Con mucho gusto, Andrea, te agradezco muchísimo la invitación y bueno, para mí ha sido un gusto, de verdad. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias a la audiencia por su amable atención. Nos encontramos el lunes en Vivencias, aquí de 16 a 18 horas, de lunes a viernes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Diego Morales. Gracias. Un placer, buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana. Vivencias.